Le das pase. Ujú. Oye, 55 participantes. Estamos en vivo ya. Ujú. Ujú. Bien, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. A nombre de Costos Educa, les damos la bienvenida al webinar, ¿no? Cuyo nombre es Roles de Gestor de Oficina Técnica. En este evento, nuestro ciclo de webinars, bueno, en este caso estamos realizando nuevos webinars, ¿no? Orientados a la construcción. En esta oportunidad nos acompañan los siguientes participantes. Tenemos a Karina Zamora, a Miguel Lozano y Gustavo Abur. Bien, les damos la bienvenida. Buenas noches, ¿no? Y voy a hacer una pequeña descripción de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos a Karina Zamora, jefe de costos en la empresa de Cumbra, ¿no? Es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con 20 años de experiencia en construcción, 16 años de experiencia en oficina técnica para la empresa Cumbra y anteriormente en Graña y Montero, ¿no? Adicionalmente a ello, ha estado participando en diferentes proyectos, ¿no? También actualmente es jefe de costos en Cumbra, ¿no? Para el proyecto de modernización de la refinería Talara. Bienvenida, ingeniera Karina. Gracias, Edila. Bienvenidos a todos. A continuación tenemos a Miguel Lozano Vargas. Es docente en la Universidad Pontífica Católica. Es ingeniero civil, ¿no? De la Casa de Estudios y obtuvo un MB en la Católica, ¿no? Tiene más de 16 años de experiencia en lo que es construcción, ¿no? Se ha venido desempeñando como gerente de gestión de proyectos en EOM y jefe de proyectos en Graña y Montero. Actualmente realiza evaluaciones financieras de proyectos de inversión en el estado de Texas, Estados Unidos, y es docente en la Universidad
Católica del Perú. Bienvenido, ingeniero Miguel Lozano. Muchas gracias, Edila. Bien. Y finalmente contamos con la participación del ingeniero Gustavo Aburto Silva, ¿no? Él es instructor de la Dirección General de Cómputo y Tecnología de Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en tecnologías de información, habiendo egresado de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Cuenta con 7 años de experiencia brindando soluciones tecnológicas, ¿no?, a industrias de construcción y banca. Asimismo, desarrolla programas de entrenamiento para institutos mexicanos de la industria de construcción y finanzas. Sin más preámbulo, les damos la bienvenida a todos los expositores y también en este caso a los que nos acompañan como espectadores, ¿no? Bienvenidos. Gracias. 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 Buenas noches. Voy a explicarles más o menos lo que vamos a ver en el módulo 1 y 2, que es básicamente los primeros módulos que vamos a ver. Esta la hemos repartido en 2 partes, debido a que se va a hacer, se ve en esta parte lo que es el mapeo de procesos de gestión de proyectos. Se va a trabajar tanto teórica como práctico la elaboración del informe de costos para un panel de control. Para llegar a esto se va a hacer las metodologías de gestión por cada rubro de gestión, tanto de mano de obra como de materiales, subcontratas, alquileres de equipos y finalmente costos indirectos. He tratado de que sea bastante teórico y práctico para que ustedes puedan tener en cuenta cómo es el procedimiento para la elaboración de esta parte de gestión tan importante para la elaboración, dentro de la elaboración de un proyecto, ya que la vedette siempre de todo proyecto es el margen de la obra, ¿no? Entonces, espero que ustedes puedan elaborar o puedan elaborar bien la parte práctica para que puedan ser aplicativos en los proyectos en los que ustedes están participando o en los que ustedes puedan participar. Bueno, doy pase a Miguel, él creo continúa con con Gustavo, que él ve la parte del módulo 3. Así es, muchas gracias, Karina. Bien, pues en este módulo 3 nosotros vamos a poder visualizar pues algunos proyectos, ¿de acuerdo?, con los cuales vamos a poder practicar la gestión o el control más bien de dicho proyecto con base en la información que vamos obteniendo de los avances y demás, ¿no? Entonces, toda esta parte de Power BI, de acuerdo de nuestra herramienta con la que vamos a basar este estudio de la información que saquemos diariamente, nos va a ayudar precisamente a que podamos conocer el estado de la obra, de acuerdo de todos nuestros recursos, ya sea los gastos, los ingresos, los egresos. Es una herramienta muy importante porque permite simulaciones. ¿Ok? Estas simulaciones pueden responder algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué necesito si, por ejemplo, consigo más clientes? ¿Qué pasa si pierdo a mi mejor cliente? Posibilita la comunicación entre los diferentes departamentos, facilita la recopilación y visualización de toda esta información. El trabajo ya con esta información no es tan manual, ya es un poco más práctica y elimina muchos procesos lentos que hacemos muchas veces por ejemplo, Excel, ¿no? Que utilizamos mucha esta herramienta que es fascinante, la herramienta Excel, la verdad es que no la descarto como una buena herramienta para esto, pero nos llega a atrasar en algunas cuestiones. Entonces, esta herramienta es lo que vamos a ver, nos va a permitir generar un tiempo de respuesta ante estas situaciones más rápido.
Entonces, la transición de la información que está sin estudiar, sin analizar, allá un reporte más gráfico, va a ser más sencilla. Entonces, eso es lo que vamos a poder visualizar en este módulo que vamos a ver, que es el 3, ¿no? Bien, Muchas paso gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Excelente. Muchas gracias, Karina, también por la explicación. Una de las cosas que nos preguntamos en el tema del curso de costos y el momento de poder diseñarlo es, oye, ¿y por qué es que tengo que aplicar todo esto, no? ¿Por qué es que aplico los diferentes metodologías, métodos de control de costos, indicadores, plataformas, etcétera, ¿no? A veces te has preguntado, ¿y por qué tengo que hacer todo esto, no? Y yo quería mostrarles algo rapidito. Usualmente trato siempre de mostrar gráficamente a veces algunas cositas rápidas que vamos a ver en el programa, y es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué hacemos todo esto? Toda obra y todo proyecto, yo sé que tú estás en un proyecto de edificaciones, de repente hospitales, multifamiliares, vivienda económica, o de repente algo más complicado, de repente un túnel, un teatro. ¿Y qué cosa ocurre, no? No todos los proyectos son iguales, ¿cierto? Algunos son de menor complejidad, como es, por ejemplo, un caso de vivienda económica, o unos son de mayor complejidad. Y por lo tanto existe mayor variabilidad, ¿no?, en cada uno de estos proyectos, y por lo tanto implica un gran costo, ¿no? Entonces, al tener un mayor costo, debido a esta variabilidad y esta complejidad, tú tienes que intentar buscar cómo a través de ciertas metodologías o sistemas de control, y sobre todo de costos, poder ser más confiable, ¿de acuerdo? Y poder entregar, como decía Karina, un resultado importante, porque finalmente los ojos del gerente, los ojos de tu jefe, los ojos de, en verdad, de la organización, ¿no?, buscan que seas cada vez más rentable y ser confiable en ese número, en ese valor. Y la pregunta es cómo podemos ser confiables, cómo podemos entregar algo que realmente sientas, oye, ¿sabes qué? Yo estoy yendo por bien, algo por buen camino, ¿no? O de repente estás midiéndote y puedes decir, oye, ¿sabes qué? En este instante hay que medir, o este es el problema que tengo que subsanar. Entonces, una de las cosas que vamos a ver en el módulo 3 es el control de mano de obra, ¿no? El siguiente módulo 4, perdón, el control de mano de obra. Y una de las manos de obra vamos a ver desde justamente cómo buscar esa, a través de la producción, ¿no?, de sistemas de gestión de producción, poder utilizar métodos como el top time planning a través de sectorizaciones y lograr que mi obra camine a un ritmo de producción. Y a través de este ritmo de producción, poder tú definir, oye, yo ya puedo predecir más o menos, no, no igualito, por lo menos de volúmenes similares, producciones similares a futuro, qué es lo que yo voy a ejecutar. ¿De acuerdo? Y a través de estas predicciones, a través de sectorizaciones, lotes similares, tú poder estimar, oye, cuánto tienes que comprar, cuánto vas a gastar, cuántas personas necesitas hacer, ¿sí? Y en este control de mano de obra se basa justamente en esas personas. ¿Por qué? Porque en muchos proyectos, y sinceramente Karina, estoy seguro que todos los días se rompe la cabeza y reniega con los ingenieros de producción, y no solamente en esta hora, sino en horas pasadas, ¿ya? Y está diciendo, ¿por qué hacen esto, no? Ya. Entonces, y yo sé que a ti también te pasa, ¿ya?, a ti como estás escuchando. Entonces, ¿cómo hacemos para que dimensiones cuadrillas correctamente? ¿Cuál es paso a paso, digamos, lo que tienes que hacer para empezar a calcular? Entonces, esta es una de las cosas que vamos a ver también en este módulo 4 de control de mano de obra. ¿Y por qué? Porque tú puedes tener filosofía de Lean Construction, puedes aplicar otro tipo de plataformas o inclusive otro tipo de métodos, pero si no hacemos correctamente una dimensión de cuadrillas, desde arranque ya estamos fallando, ¿sí? Entonces tenemos que quitar aquello que comenta, por ejemplo, Virgilio Guío. Primero es la grasa superficial, ¿no?, lo primero que vemos, ¿no? Entonces, primero dimensionemos correctamente las cuadrillas. Y una vez que hagamos eso, empezamos a encontrar ya mayor detalle a través de otras herramientas que nos brinda Lean Construction, por ejemplo, ¿no? Y eso también vamos a ver.
y vamos a ver a través de otros indicadores, como por ejemplo, indicador de índice de productividad, reportes de IP, curvas de productividad, cómo poder controlar. Porque una de las cosas que hacemos es planificar. Planificamos nuestra programación, planificamos nuestra mano de obra, pero tenemos que hacer un seguimiento y control diario, semanal, mensual, porque tenemos que tomar acción correctamente, ¿sí? ¿Por qué hacemos todo este tema de reporte de cuadro y control de costos, resultado operativo, que también lo explica Karina, mostramos digamos, los cuadros o los indicadores a través de plataformas virtuales como el Power BI que va a ver Gustavo, sino es justamente para tomar acciones oportunamente, ¿sí? Por eso hacemos todo esto. Y finalmente, una de las cosas que vamos a ver también en este módulo 4 de control de mano de obra es herramientas de Lean Construction, bajo el enfoque de Lean Construction, como el nivel general de actividad, como hacer cartas balance. ¿Para qué? Para tú entrarte al proceso en una carta balance y poder identificar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Y poder ser, por lo tanto, mayor productivo, y esta productividad genera ahorros en tu proyecto, ¿sí? Entonces, esto, digamos, a nivel general, es lo que quería mostrar, lo que vamos a ver en el módulo 4. Pero no es solamente eso. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de la mano de obra. Pero ¿cuál es otro aspecto importante que hay que tener en cuenta para ahorrar costos en tu proyecto? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que reniegas muchas veces? ¿Qué es lo que coordinas a cada rato? Subcontratas, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver a continuación y nos va a explicar, por ejemplo, Karina, en la siguiente exposición. Aunque realmente en la parte del módulo 5, en la parte del módulo, entre el módulo 1 y 2, ya se ve algo de lo que es gestión de subcontratos, dirigido más hacia subcontratistas. El control que va más hacia el subcontratista que nosotros como obra contratamos para la ejecución del proyecto. En el módulo 5 estoy dirigiéndolo más a gestión contractual, o sea, cuál es el trato que nosotros o el comportamiento que nosotros vamos a manejar con el cliente. Porque parte de la oficina técnica también es el control de la venta. Entonces, esta venta nosotros la tenemos que manejar hacia el cliente con un buen manejo del contrato. Entonces, este manejo del contrato es la que se va a ver en el módulo 5. La he partido, realmente conmigo tienen 2 horas, porque de ahí pasan con Miguel nuevamente para ver flujo de caja, que él ahorita se los va a detallar un poco más, pero en estas 2 horas lo que he tratado de plantear es cómo podemos hacer un buen estudio de un contrato, ¿no? Del contrato que tenemos con el cliente. En la parte inicial, qué reuniones previas se llevan en este flujo de revisión del contrato post firma, ¿no? Una vez que tenemos el contrato firmado o se ha ganado el proyecto, se tiene que hacer una revisión del contrato de manera dentro del equipo de la obra, haciendo una reunión FODA, ¿no? Vamos a explicar cómo es la reunión FODA, o cómo se lleva a cabo para ver y analizar qué ventajas y desventajas se tienen del contrato. Y finalmente, cómo se lleva la gestión contractual o qué procesos dentro del contrato se deben supervisar dentro de la ejecución del proyecto hacia el cliente, como el tema de manejo de adicionales, el tema de manejo de valorizaciones, el tema del control de la curva S, y por ahí el tema de la liquidación de obra, ¿no? Y bueno, paso otra vez con Miguel para que vean la parte de flujo de caja, ¿no? Perfecto, gracias Karina. Bueno, en flujo de caja, ¿por qué hacemos flujo de caja finalmente, ¿no? Porque, ok, tú quieres hacer un proyecto, quieres construir, sí, viene el cliente, hay ventas, ¿no? Te van a pagar, ¿no? Pero tú haces el flujo de caja porque finalmente tú estás ganando dinero, tú esperas ganar dinero, ¿no es cierto? Pero para construirlo, ¿qué necesitas? Dinero, ¿no? Porque alguien tiene que pagar a la mano de obra, alguien tiene que pagar a su contratista, etc. Entonces tenemos que ver a lo largo del tiempo cuál es la caja, la disposición de caja que tenemos. Y para ello tenemos que ver los ingresos que tenemos y los egresos. Oye, dije, pero los ingresos salen pues de la avalo, ¿no? Y me hacen la avalo y ya está, ¿no? Y los egresos del costo, ¿no? No. Acá es otro concepto distinto. Porque no es lo mismo lo que tú valorizas
de en qué momento te desembolsan esto que te estás valorizando. Puede pasar un mes, pueden pasar 2 meses. Y de igual forma, lo que tú pagas puede pasar un mes, pueden pasar 2 meses, o puede ser 3 meses. Entonces tenemos que analizar cómo estás generando estos ingresos, ¿no? Estos desembolsos de ingresos y estos desembolsos de egresos a lo largo del tiempo, de tal forma que en ningún momento te falte dinero, ¿sí? Y puede ser el caso, oye, dije, pucha, he probado, he sacado, y en un momento me falta dinero, voy a estar en saldo negativo. ¿Qué hacemos ahí? Es por eso que existen instrumentos financieros, ¿no? En los cuales nosotros vamos a utilizar dinero, un préstamo con ciertos intereses, y vamos a generar un capital de trabajo. Ese capital de trabajo lo tenemos que calcular, porque eso también es un costo que va a afectar a tu bolsillo finalmente, ¿sí? Entonces, estas cosas, que son el dinero en el tiempo, en qué momento me pagan, en qué momento me tengo que egresar o tengo que pagar, y también tener en cuenta los adelantos, las amortizaciones, ¿sí? Por ahí algunas deducciones que tienes que tener, ¿sí? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Para poder saber cuál es mi flujo de caja, que finalmente va a afectar a tu bolsillo, porque hay un costo de capital. Entonces, chicos, eso también vamos a verlo en este programa. Y vamos a verlo porque es un factor relevante que muchas empresas no lo hacen, pero lo colocamos porque consideramos súper importante. Entonces, pero la pregunta ahora es, oye, ¿y qué más vemos, no? ¿Qué más vemos en el programa? ¿Vemos algo nuevo, una tecnología actual, donde podamos integrar todos estos conceptos, integrar lo que vemos en un proyecto? Sí, y esto lo vamos a ver ahora con Karina, que nos va a explicar aquella herramienta tecnológica nosotros también hemos incorporado dentro del programa. Dentro del programa también hemos incorporado un módulo en el que ponemos como aplicación el BDC o la herramienta del BIM para gestionar, ¿no? Todos sabemos que el BDC es la gestión del BIM, ¿no? O de un modelamiento en 3D. Y cómo gestionar información, tanto de ida como de vuelta, de tal modo de tener una retroalimentación del modelo o dar una retroalimentación al modelo y este se vaya actualizando para poder así verlo no solamente como un dibujo de compatibilización, sino también para que nos retroalimente información rápida de la actualización, de cómo va variando la ingeniería, y con esta información poderla gestionar dentro de nuestros procesos de gestión en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, pero sí, el BIM ayuda muchísimo en lo que es el reconocimiento de las incompatibilidades y también si se aprovecha esta información para incluir data o información importante del proyecto, por ejemplo, se puede organizar la información para que te arroje las bases de datos necesarias para poder tener un metrado ordenado y a agregarle el tiempo del planeamiento, finalmente te puede arrojar esa información más lo que tú puedas ir cargando en la obra de lo que realmente se va ejecutando, te va a poder ayudar a tener una comparación de lo que tenemos del real versus lo programado. Y esto te va a ayudar a tener una comparación y control de lo que proyectaste, ¿no? Entonces, esta gestión, finalmente, esta concatenación de información y lo que ayuda también en el Power BI, lo que te va a ayudar con el BIM, te va a poder ayudar a ser más dinámico y más ágil en el proceso de información, para que tú la información, si más temprano la tienes, vas a poder tomar decisiones también de manera más temprana y eso te va a ayudar a que tú puedas gestionar mejor el proyecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver más en el módulo 6 es una parte aplicativa de lo que vimos en el Hotel Aloft
cómo es que incorporamos el modelo y cómo logramos gestionarlo y cómo nos ayudó dentro del proyecto a realizarlo, ¿no? Y qué ventajas nos dio. También las desventajas que nos dio, ¿no? Porque en sí, qué es lo que se necesitaba para poder concluir, qué trabas encontramos, ya que al ser un programa que en su momento era recién pionero, como quien dice, en los proyectos, porque normalmente el BIM se utilizaba más para hacer un tema de compatibilizaciones, más que como gestión. Siempre en algo nuevo, siempre se van a encontrar cosas para ayudarnos en la mejora continua, ¿no? O sea, para ver en qué podemos mejorar en la siguiente y así sucesivamente. Yo creo que está bastante completo el curso en cada una de las áreas en las que ve la oficina técnica, para que ustedes puedan consolidar esta información y puedan plasmarlo en sus proyectos, ¿no? Y los gestionen de tal modo que les sirva para poder saber el monto, los márgenes al momento y cómo poder controlar y optimizarlo en sus proyecciones para lograr márgenes más eficientes, ¿no? No sé si hay alguna consulta, si Edila quiere hacer algún complemento a la información que hemos podido dar. No sé si Miguel o Gustavo quisieran ahondar un poquito más. Sí, buenas noches. De repente los espectadores tienen alguna consulta, pueden levantar la manito, pueden escribir por el chat, ¿no? Sí, y una de las cosas que también un poco complementando a lo que comentó Karina y Gustavo es de que todo este programa está basado en experiencias de proyectos reales y muchos de estos proyectos reales, y los vamos a mostrar durante los cursos, ¿no? Para que ustedes también puedan practicar, ¿no? Entonces estamos simulando casos en los cuales tú puedas, te ponemos en contexto y puedas ir resolviendo, ¿no? Puedas ir resolviendo y nosotros te vamos a decir, oye, la respuesta estaba por acá, o no, estaba correcto, ¿no? Entonces te vamos a ir construyendo junto contigo cómo hacer y cómo resolver estos casos basado en una gestión de costos aplicado a una oficina técnica. Oye, ¿qué hacer en este caso que ocurrió con este subcontrata? ¿Qué hacer o cómo mostrar un correcto reporte a través de una plataforma, como va a aplicar Gustavo, y que pueda ser compartida por todos, ¿no? Actualmente, en nuestro contexto, necesitamos utilizar herramientas colaborativas y sobre todo en un entorno digital, ¿sí? Y esto es lo que Gustavo, por ejemplo, nos va a contar cómo hacerlo, ¿no? Porque muchas veces el Excel se pierde, o es como un papel, y agarras, oye, ¿dónde estará mi Excel? No, creo que lo puse en esta carpeta, ¿te lo pasé? No te lo pasé. Y te demoras, ¿no? Y inclusive hay errores. Entonces, ¿por qué no hacer una plataforma compartida en la cual podamos mostrar los reportes y todos podamos entrar, ver qué está pasando, cómo se está actualizando y tomar decisiones rápidas, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea de que hemos llevado este programa y se ha construido en base a experiencias, relatorios, buenas prácticas de gestión, Lean Construction, PMBOK, etcétera, BDC, ¿no? Herramientas actuales como BIM, Power BI. Entonces, esto es una forma de poder aplicar todas estas herramientas, todos estos conocimientos y acercarlo a la realidad, ¿no? Al contexto de los proyectos. Entonces, eso es un poco lo que quería complementar. Tenemos una pregunta de Juan Dextre. Gracias, Juan, por la pregunta. La leo ya. A ver. Buenas noches. ¿El programa está orientado al sector privado o también para el sector público? En general, en mi caso al menos, la metodología es general. Realmente es para un control de procesos propios y pueden ser aplicados tanto para el sector privado como para el sector público. Realmente es una metodología de control de costos. O sea, eh, es hacia la interna. Lo que varía en todo caso es hacia el cliente en lo que es la parte de gestión contractual. Probablemente se necesite quizás algún apoyo legal, quizás para revisar los contratos con el Estado, a veces son un poquito más engorrosos. Eh,
son mucho más formales que los privados, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar en 2 o 3 proyectos que si bien no han sido, por ejemplo, el último, el de Talar, ha sido con el Estado, porque es con Petroperú, y uno de los que estuve fue en la Estación Central, que es con la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces, de alguna manera sí se aplica o sea, dentro del curso, dentro de las preguntas y respuestas, si normalmente me haces alguna consulta en particular de algún momento, si hago respuesta en base a la experiencia que he tenido en algún determinado proyecto, ¿no? Para Karina, espectadora anónima. Dice, ¿cómo resumiría las labores del jefe de oficina técnica? Bueno, en oficina técnica, dentro de la oficina técnica vemos, hay una parte que se ve, lo que es la parte de subcontratos. Yo lo separaría por rubros de alguna manera, ¿no? Ujú. Controlo la mano de obra, tengo una parte gestionando lo que es la mano de obra o control de mano de obra para revisar lo que es la parte del IP, o sea, el control de horas hombre y los metrados de avance para revisar el IP. Está la parte de subcontratos, que es toda la gestión de subcontratación, y ya lo vamos a ver dentro de la parte del curso, que arranca desde la revisión del cronograma que tenemos hacia el cliente y elaboración del cronograma de subcontratación, para luego hacer la gestión de subcontratas, ¿no? La parte de materiales, que también va un poco acomodada con la programación para hacer la compra de materiales, pero tiene una gestión distinta porque esta sí tiene que tener un IP de control si es que vamos a comprar los materiales directamente. En la parte de equipos también depende de la magnitud de cantidad de equipos para que entre a un programa de gestión que es el SISME, o si se va a llevar el control puntualmente de 1 o 2 equipos que se van a contratar también. Y la última es nuestro histograma de gestión indirectos, todo lo que es nuestros gastos generales, ¿no? Y todos los costos asociados a estos gastos generales. Entonces, en función a eso, arranca. La otra gestión que se trabaja dentro de oficina técnica es la parte de gestión hacia el cliente, que es la entrega de informes, la parte de gestión contractual. Un poco también se agarra lo que es la parte del alcance, que es gestión de ingeniería, ¿no? Revisión del alcance, que va dirigido a la parte de gestión contractual. Y la última es la que va con calidad, que es finalmente la supervisión de cómo están trabajando nuestros proveedores y qué cartas de garantías entregan hacia nosotros para nosotros derivarlo con nuestro cliente, que también va dirigido con la gestión contractual y también es necesario para poder liquidar el proyecto, ya que se necesita armar el dossier. Me parece que acá dentro del curso no se está viendo la parte de calidad porque la parte de calidad va asociado más a otros procedimientos y esto está más dirigido a lo que es control de costo, ¿no? O sea, va más dirigido hacia ese lado. Se menciona puntualmente que hay que tenerlo en cuenta para la elaboración del presupuesto meta, para la parte de la liquidación en la gestión contractual, pero no es un tema de calidad, pues, ¿no? No es un curso dirigido hacia calidad. No sé si con eso logré cubrir. Creo que no lo resumí mucho, pero abarqué los puntos que están dentro de la oficina técnica. No sé si Miguel, si me olvidé de alguno. No, sí, sí es eso, ¿no? Y bueno, y ahora, bueno, trabajamos con también la herramienta BIM, que es lo que vamos a tocar también, Pero eso dentro, está dentro de ingeniería, ¿no? dentro de ingeniería, exacto, ¿no? Como un poco para Ah. mostrarles que también en la actualidad el área de oficina técnica se apoya justamente en esta herramienta para ver también toda la etapa de ingeniería, inclusive mucha procura también se apoyó en la herramienta, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se llegó creo que al lot 400, me parece, para hacer los pedidos de Sí, acero?
Sí, Ujú, sí, los 400, sí. También se hizo algo de seguimiento de materiales, pero estos materiales eran predimensionados, ¿no? ujú. Entonces, también la forma de trabajarlo, ¿no? A la hora si ya tú lo tienes en modelo y tu subcontrata también trabaja en el modelo, entonces es más fácil poder entre nosotros entrelazarnos, ¿no? Incluso antes de la pandemia ya nosotros estábamos trabajando con el OneDrive, por ejemplo, ¿no? Y ya trabajábamos en enlace por red con estas empresas, ¿no? Cuando llegó Sí. la pandemia ya estábamos bien acomodados, ya. Es más, cuando yo paso a Talara, ya estábamos acomodados al OneDrive, ¿no? Yo había gestionado desde Lima, estaba gestionando los costos a Piura, ¿no? Sí, Y trabajamos con el OneDrive. Es más, yo ya había hecho todo el sistema de gestión de control de la obra con el OneDrive, y cuando llega la pandemia prácticamente no nos impactó mucho, ¿no? acá he hecho una pregunta, bueno, esto por el chat, es ¿cuál sería el perfil del participante, ¿no? O sea, quizás me imagino que preguntan el nivel de la experiencia. ¿Yo tengo que conocer algo o es que ya, o digamos, si es que no conozco tanto sobre costos, podría aprender, ¿no? Entonces, por lo menos yo creo que el enfoque que nosotros le damos al programa es, te enseñamos paso a paso, o sea, vamos contigo desde cero y te empezamos a definir los conceptos, porque esto es un cambio de chip. Inclusive, te podría decir a veces muchas personas que ya están acostumbradas a una forma de hacer, a veces inclusive a ellas es más complicado cambiar de chip porque son nuevos conceptos. Hablamos de concepto de venta, concepto de meta, brechas. Entonces, ahí eso es algo nuevo, ¿no? Sí. Entonces, no todos lo conocen, pero lo que vamos a hacer es ir paso a paso contigo. Entonces, yo creo que sí, tranquilamente podrías ser parte, ¿no? Sí, yo creo que es apta para todos. Sí, yo también arranco con una parte teórica, definiendo algunos conceptos, y luego voy a la parte práctica y alternando con ejemplos reales, ¿no? O sea, dentro de mis diapositivas pongo ejemplos reales de proyectos en los que se ha aplicado, y finalmente les doy el paso a paso, y me interesa mucho que ustedes mismos lo ejecuten, lo elaboren. Yo ya tengo los resultados para ir comparando y haciendo el match con ustedes, eh, cortados por etapas para que ustedes lo vayan trabajando, porque efectivamente lo van a trabajar, en mi caso lo van a trabajar con Excel, que como bien ha dicho Gustavo, si bien es más, efectivamente es más engorroso trabajarlo en Excel, pero te ayuda mucho a conocer el procedimiento pasito a pasito, ¿no? Despacito. Entonces, Ujú. el paso a pasito te va a ayudar a aprenderte la metodología, ¿no? Que creo que es donde, ya una vez que ya te conoces la metodología, entras al Power BI y es cómo lo muestras, ¿no? Ya es el qué quieres mostrar para ver y en dónde quieres entrar a analizar, ¿no? Entonces, por eso es que estamos complementándonos, ¿no? Por ejemplo, Y yo acá hay no otro ahondo que mucho, no ahondo mucho en la parte de mano de obra, porque ya Miguel va a ahondar en la parte de mano de obra, ¿no? ajá. Por ejemplo, acá habla, ¿cuál es el rol que cumple el especialista BIM en oficina técnica? Justo como una de las cosas, bueno, le voy a comentar desde el aspecto de qué cosas que podemos obtener información del BIM, ¿no? El BIM es Information Modeling, o sea, a través de este modelo en 3D, no solamente es el 3D, sino tiene información del proyecto en la cual todo el mundo podemos acceder, ¿no? Entonces, una de las cosas que que obtienes la información como oficina técnica que usa el BIM, es, por ejemplo, metrados, ¿no? Entonces, a través de los metrados, ¿qué cosa te sirve? Te sirve para el control de mano de obra, porque sacas a través de los metrados, en función de las horas hombre consumidas, el IP real, indicador de productividad real, para ser comparado con el IP meta, ¿no? Para ver si estamos ganando o perdiendo, si estamos dentro de lo que habíamos previsto alcanzar. Entonces, esta es una de las cosas que obtenemos del BIM, ¿no? Otras cosas Incluso, que obtenemos del BIM es, por incluso ejemplo, en el caso especificaciones. incluso en el caso de los metrados, no solamente con la mano de obra, ¿no? Porque los metrados te sirven también para la cuantificación de los materiales que tú deseas comprar. Entonces, Exacto. si tú desde tu solicitud ya tienes cuantificado tu alcance detallado, entonces tú ya puedes hacer también tu compra de materiales. Además, te sirve también, si lo tienes bien mapeadito,
también te va a servir para el control de tu subcontratista. Ujú. Entonces, efectivamente el metrado entrelaza todo, porque si nosotros tenemos nuestro presupuesto, ya sabemos que tenemos metrados y precios unitarios. Si nuestros metrados están bien planteados, entonces nos van a servir tanto para hacer las compras o las gestiones de las proyecciones, como también para el control. Porque incluso en una base de datos ya nosotros podemos ahí agregar qué es lo que se hizo, en qué momento se hizo y con quién se hizo, ¿no? Ujú. Con qué proveedor se hizo, con quién se ejecutó, y eso es lo que también ayuda a gestionar la parte del control. O sea, no solo la mano de obra, también ayuda para materiales y subcontratas, ¿no? Que es también importante. Me Justo preguntan, es los rubros que complementan eso, ¿no? me preguntan sobre el K de reajuste. Si para un subcontratista es necesario calcular un nuevo K de reajuste. Para un subcontratista. Imagino que es para cuando estás con el Estado, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que en el estado, dentro de la fórmula polinómica, no entra el subcontrato, ¿no? Entonces, está dentro de lo que es hay que desglosarlo, ¿no? Depende, pues, porque también dentro de las contrataciones con el Estado hay una limitación con los subcontratistas. O sea, tú no puedes contratar subcontratistas de mano de obra como sí se hace en el sector privado. Tú tienes que subcontratar mano de obra especializada, ¿no? Como por ejemplo, en la estación central se hizo para los muros pantalla, ¿no? Si un muro pantalla o un muro, ahí sí tú puedes contratar, pero no es incidente, ¿no? Dentro de la fórmula. Entonces, en ese caso, no, pues, ¿no? ¿Tú cuando empiezas, Karina, tú arrancas qué fecha? Espérate, déjame ver acá está. El fin de mes, me parece que es el jueves antes de fin de mes, el Jueves 30. 27. Sí, creo que sí, jueves 30. Ujú. Acá Sí. lo tengo. Sí, Sí, jueves entonces 30. De 7 a empezamos el 9. jueves 30, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, somos 5 módulos, ¿no? 5 módulos, 6 o sí, módulos, acaba el 6 de noviembre. 6 módulos, ¿no? Con el tuyo. Sí, claro. Sí, 6 módulos. Y cada módulo son de 5 horas, más o menos, ¿no? Una pregunta para Gustavo. Dice, ¿es necesario tener conocimiento de Dashboard para llevar digamos, el módulo que vas a editar? No, no hay problema. Empezamos igual con una introducción. Entonces, si no hay conocimiento sobre cómo generar un dashboard o cómo analizar la información de toda la obra, no existe algún problema. Empezamos desde cero. Acá hay otra consulta, dice, si mi proyecto no está en BIM, ¿se puede aplicar las metodologías en carretera? A decir verdad, la mayoría de proyectos, bueno, la metodología es la metodología. En el caso del BIM, el BIM es una herramienta. O sea, lo que se sigue es la metodología y lo que se ha hecho con el BIM es adherirlo a la metodología. O sea, ¿cómo me va a servir el BIM? ¿En dónde lo puedo meter dentro de mi metodología? Entonces, realmente la metodología sirve para cualquier tipo de proyecto. Ujú. Ujú. Sí. El otro, por ejemplo, hay una pregunta, bueno, ya dentro de preguntas que hablan si es que se aplica esto para obras de gran envergadura o también se puede aplicar a empresas medianas que construyen viviendas o multifamiliares. Sí, sí, esta metodología de gestión de costos se aplica a viviendas multifamiliares, se aplican a hoteles, hospitales, empresas, proyectos inclusive más variables. ¿Por qué? Porque en cada proyecto existe una variabilidad, ¿no? Entonces, mientras exista esa variabilidad, nosotros tenemos que medirla. Tenemos que saber, oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos yéndonos de lo previsto, ¿no? ¿Y por qué está pasando eso, ¿no? Y tomar acción oportunamente, ¿no? ¿Qué ocurre, no? ¿Cuál es el problema? El problema está en que muchos de los proyectos, tú esperas hasta que termine el proyecto y ahí recién te enteras, oye, perdí. Oye, pero ¿por qué perdiste, no? ¿Qué pasó? Entonces, la idea es que tú puedas obtener a través de esta metodología
poder tener un sistema, una metodología, ¿no? esta herramienta, para que puedas sistematizar tu proceso y cada cierto periodo de tiempo que tú definas, puedas empezar a hacer las mediciones. Puede ser mediciones inclusive diariamente, semanalmente, otro tipo de reporte se hace mensualmente. En Cumbra, por ejemplo, hay un reporte que se hace trimestralmente, ¿no? Planificación trimestral. Entonces, tenemos que empezar a tomar esta metodología, esta forma de hacer las cosas para empezar a tomar acción oportunamente, ¿sí? Entonces, para eso sirve, ¿no? Entonces, sí, se aplica en proyectos como viviendas multifamiliares, ¿sí? A ver, la otra consulta que tengo dice, ¿su experiencia de la obra de la refinería de Talara se pudo detectar el sobrecosto, tiempo, etcétera? Sí, en todos los proyectos que manejamos en Cumbra, bueno, antes GIM, ahora Cumbra, en todos se aplica la misma metodología, en todos. Se hace el informe de control de costos y se presenta un panel de control. En todos los casos y mensualmente, teniendo en cuenta la contabilidad de costos. En todos los proyectos. Así sea chiquitito, así tenga $1.000.000 el proyecto, así tenga $100 millones. En todo se presenta panel de control. Todos los proyectos tienen que presentar su panel de control mensualmente. Y en exactamente no entiendo bien cuando me pregunta si se pudo detectar el sobrecosto. Realmente lo que se hace es calcular el margen a la fecha y la proyección del costo. Ahora, si tu pregunta va dirigida a que si cumplí mi meta o estuvo dentro del meta, sí me parece que no, o sea, en todo caso, si en un mes se presenta, en 1 o 2 meses, se presenta algún imprevisto que no estuvo dentro de mi proyección de costos inicial, también tiene que tener alguna justificación para mostrar en la variación, en el resultado del mes, ¿no? O en el resultado de mi proyección. Pero sí estaba dentro del... hemos llegado a cumplir las metas, menos mal en Talara. Ya prácticamente la obra está terminada. En mi caso, en Talara habían 3 paquetes. Estaba el paquete de electromecánicas, el paquete de obras civiles y el paquete de edificaciones, que era la parte de edificios industriales, que era donde yo estaba siendo jefe de costos. Oye, El el BIM BIM también también sirve para... ayudaría para ver interferencias. Sí, el BIM normalmente, es más, la mayoría de empresas que utiliza el BIM, es la parte que creo que la mayoría ha logrado obtener, que es lograr ver las interferencias. Sí, y el otro es las interferencias. En verdad, la idea o lo ideal es que en todos los proyectos estas interferencias se vean antes de la ejecución. Para cuando tú desarrolles un proyecto, la idea es que también utilices esta herramienta, ¿no? Para ver estas interferencias y tu proyecto ya salga, obviamente, por lo menos de origen, sin estas interferencias. Obviamente, durante la ejecución pueden ocurrir cambios, ¿no? De repente tu proyecto es un fast track, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, también te puede ayudar, ¿no? Y para identificar ciertas interferencias durante la ejecución, sí. Pero lo ideal es que, obviamente, esté a nivel de proyecto ya saneado esas interferencias, ¿no? Es más, ahí te diría inclusive que el BIM es mucho más útil en la etapa de desarrollo de proyecto, ¿no? Para encontrar interferencias, ¿no? Dice, ¿se verá temas de la metodología Lean Construction? Sí, 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 vamos a En mano de ver, obra, ¿no? sí, vamos a ver cuando vemos, a ver, cuando vemos la parte de mano de obra, que es en el módulo 4, lo primero que definimos es cómo empezamos a tratar de esto que es tan variable, o la variabilidad, poder tener un sistema predictivo, ¿no? ¿Cómo le podemos dar ritmo a tu producción, ¿no? Y para dar ritmo a la producción hay un método que es el método Top-Time Planning, que es una herramienta de Lean Construction, ¿no? En otras palabras, el método Top-Time Planning es más conocido como hacer tus trenes de actividades, sectorizar, etc. Y eso lo vamos a ver, y vamos a mostrar un ejemplito, vamos a hacer su sectorización, y a través de esa sectorización te voy a mostrar una hoja, digamos, un proyecto con trenes, todo un proyecto completo, y vamos a empezar a calcular, a dimensionar cuadrillas a través de esa producción, ¿no?
Entonces sí, vamos a ver Lean. Y sobre todo también Lean tiene otras herramientas, ¿no? Como por ejemplo mediciones de carta balance, mediciones de nivel general de actividad, ¿no? En la cual tú haces esas mediciones para ver el nivel el tipo de productividad, productivo, contributorio, no contributorio, y poder ver cómo incrementar la productividad o rendimiento también de tus trabajadores. Hay A ver, algo acá de hay Lean una... también. ¿La gestión de la oficina técnica es necesaria o se enfoca en obras de gran envergadura? ¿O de acuerdo a su amplia experiencia podría adaptarse a empresas medianas que construyen viviendas o multifamiliares? ¿Esa la leíste o...? Creo No, que sí, sí, ese ¿no? sí. Creo que Ese sí se sí. respondió. Sí. ¿Se abrirá un segundo módulo después de finalizar este? Sí, me parece que sí, ¿no? Van a haber otros Sí, módulos, sí, incluso sí, para el próximo año ya hay fechas. Ujú. inclusive para el próximo año también hay fechas, ajá. O sea, tanto Sí, este año como el próximo año. sí. Sí, Después, buenas correcto. noches. ¿Cuál es el entregable mensual o quincenal del gestor de oficina técnica? ¿Se requiere el conocimiento de algún programa adicional? Ese día es primavera, Project. Am, bueno, para el curso No. no se va a aplicar, pero sí se hace mención, por ejemplo, en el S10, la exportación del análisis de precios unitarios para el descompuesto de presupuestos es del S10, ¿no? Entiendo que en el caso de programación, no sé si vas a mencionar algo del PROJECT, pero no es que No, vas a necesitar la herramienta para poder desarrollar la metodología. no, 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 realmente digamos, la metodología la desarrollamos en Excel no. Sí, y en ya las verdad, exportaciones ya las tengo dadas, ¿no? claro, En el claro, en verdad, ejemplo yo les voy a dar ya. claro, en verdad Ujú. todos los pasos, toda la metodología se enseña desde el concepto, o sea, desde cero, ¿no? Es decir, Sí, imaginando que tuvieras un papel y tienes un lápiz o un lapicero y empezamos a hacer un presupuesto, empezamos a disgregar en una estructura de control, ¿no? Empezamos a crear nuestra meta, etcétera, ¿no? Y a sí, partir de ahí, tú, para hacer todo ese trabajo, te apoyas en ciertas herramientas, como por ejemplo el S10. El S10 te va a ayudar para que utilice procesos, ¿no? O genere o desarrolle procesos más rápido, ¿no? Más rápido que lo que tú puedes escribir, o de repente más rápido que lo puedas programar en Excel, no sé. claro. Entonces, ya el S10 está seteado para que haga ciertas operaciones. Entonces, ¿te va a ayudar? Sí. Y te vamos a contar, oye, puedes ayudarte en un S10, o puedes ayudarte en un Candy, por ejemplo, ¿no? Que yo sé que se Claro. utiliza, ¿no? Realmente el ejemplo, el práctico que yo les doy ya es una exportación del S10, ¿no? O sea, pero Mm, nace de o sea, lo que les explico es del precio unitario, el descompuesto de un precio unitario ya te lleva a esto, ¿no? O sea, ujú, a esta hoja y tú ya tienes este descompuesto, ¿no? ujú. No es que vas a tener que entrar a un S10 y sacar tu descompuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, sí utilizo un poco la parte de Project, pero para exportar unos datos, ¿no? Entonces, datos, o sea, no como tal vamos a utilizar Project al 100%, pero sí tocamos parte de él un poco para que podamos obtener la información un poco más digerida y complementar un poco esta parte, ¿no? Igual es Project, Excel y Power BI. Eh, por ahí vi una pregunta que decía que si necesitaban instalar un programa. Bueno, en mi caso, por ejemplo, la parte de Project y Power BI, no sé si, por ejemplo, Karina o Miguel tengan que solicitar No, que instalen algún otro programa. No, no, en no, mi caso lo que no. sí necesito es que sepan Excel. Ah, sí. Eso sí es básico. Fundamental. Excel es fundamental. Sí. Excel sí es fundamental. Y o sea, que tengan visión en Excel, ¿no? O sea, que manejen tablas dinámicas, este, porque les va a ayudar para poder hacer el ejercicio. Entonces, igual les explico cómo crear la tabla dinámica, pero les va a ayudar mucho más si es que ya lo saben, ¿no? Sí, exacto. Por ahí preguntaron sobre modelos BIM 4D o 5D. Dice, en su experiencia se están aplicando modelos BIM 4D, 5D para proyectar las fases de la construcción o se limita a la extracción de metrados. Mm. Llego hasta 4D en cuanto pero en coordinación con Aceros Arequipa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos
Sí, ya lo tenían, los planos estaban todo desglosado en el modelo, me pedían la programación y los cortes de metrado de acuerdo a la programación para que ellos también tengan los cortes de del acero y todo estaba encadenado, ¿no? Entonces, Claro, nosotros íbamos aprobando la programación y ellos iban aprobando también el predimensionado previa revisión del modelo y los planos, ¿no? Se hizo toda una gestión de ingeniería realmente a la hora de hacer la revisión, antes de la aprobación de los planos para el modelo. Por ahí pregunta también si se tocará valor ganado. En verdad se toca el valor ganado de forma indirecta, ¿no? Porque finalmente el cuadro de control de costos se basa también en la Se basa, metodología. pero no es, no es exactamente lo mismo. O sea, el valor ganado va más dirigido hacia el cliente, ¿no? Es más lo que aplica el cliente para controlarnos a nosotros como contratistas. Entonces, utiliza mucho la venta con la que ellos trabajan y cuál es el avance que vamos obteniendo, para que sepan si estamos atrasados o no con respecto a lo que ellos proyectaron. Entonces, nosotros como contratista, como ejecutores, va más asociado a nuestro meta, va comparado contra el meta interno, ¿no? Ujú. Nuestro meta de costos. Es un híbrido, Entonces, digamos, la el venta, valor. sí, es un híbrido, es un híbrido. Entonces, valor ganado no es, pero sí es muy parecido, es muy Ujú. parecido. Entonces, Es como es el hijito del valor ganado, ¿no? es el hijito del valor ganado, ¿no? Eso. ¿Te tocará resultado Pero operativo? sirve Claro. mucho porque si tú te planteas una meta mejor que el margen que obtienes en tu venta y te mides contra este meta, obviamente obviamente vas a tener un margen mejor que el que proyectaste o el que vendiste, ¿no? Ujú. Esa es Si nos da resultado que ese es operativo, el objetivo ¿no? claro. Finalmente este es como un resultado operativo, ¿no? En verdad. Sí, sí, es un resultado operativo. Se aperturará una próxima edición después de finalizar, y eso ya lo Sí, sí, respondimos. Se sí. necesita instalar programas en la computadora, también lo respondimos. ¿De cuántos módulos consta el curso? 6, 6 6 módulos. módulos. Gustavo se usará Project, sí. Se verá, creo que Eric es el que respondió. Se verá reporte operativo, sí. Sí, bueno, nosotros le llamamos panel de control. Resultado operativo creo que le llaman en algunas otras Sí, empresas. es lo mismo, en verdad. Es lo mismo. Sí. Se tocará tipo o estrategias para trasladar información y recibirlas del área de producción. Se tocará tipo de estrategias para trasladar información y recibirlas del área de producción, porque muchas veces se generan cuellos de botella en un área y la información no llega oportunamente, sobre todo referido a la gestión de cambios. Sí, sí, es verdad. Pero para eso tienes el contrato del subcontratista, por ejemplo. ¿No? Ahí, sí, ¿por qué? Porque el que maneja la valorización del subcontratista lo maneja oficina técnica. Entonces, ahí es bastante manejo de cómo manejas la situación y cómo coordinas con la gente de obra, ¿no? A veces, sí, pues si el ingeniero de obra se manda a ejecutar algo con un contratista y no le avisa a oficina técnica y oficina técnica se entera cuando le tiene que pagar al contratista, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque no te ayuda a proyectar bien. Entonces, para eso tienes el contrato. Como tú gestionas el contrato del contratista, ahí es donde tienes que poner tu cláusula, le tienes que avisar, si no, no te pago. Ya está. Entonces, de todas maneras, el contratista viene y te informa de que el ingeniero tal le está pidiendo tal cosa. Entonces, ahí obliga a que el contratista entregue su presupuesto, entregue su metrado antes de ejecutar lo que le han pedido y tú puedas comparar o revisar si el presupuesto que le están, lo tienen, puede ser o no puede ser. Entonces, ahí es donde negocias. Negocias, cierras y ya, procede la ejecución. Pero ya lo revisaste si está dentro de tu costo, ¿no? Por ahí O si es preguntan, que ha habido algún cambio, ¿no? Gustavo, por ahí preguntan si Power BI es gratis, creo, ¿no? O no sé si es una afirmación o una Creo que pregunta, pero sí.
Creo Sí, que hay creo una... que Pues ahí creo que es está Eric fácil. el que ha contestado. Pero sí, luego complementando un poquito eso, sí es gratis, digo, como todo, hay una versión también de paga, pero podemos trabajar perfectamente con la versión gratuita, tiene prácticamente todas las herramientas, ¿no? Veremos ahí las diferencias entre la versión de paga y la versión gratuita, pero sin problema trabajamos con la versión gratuita muy bien. Y otra ¿Dónde pregunta, si puedo, hay... dónde puedo tener información del costo, horarios del curso? Edila, ahí está, una pregunta para ti, Edila. Sí, correcto. Bueno, voy a primeramente, muchas gracias a nuestros ponentes, ¿no? Ahora queremos invitarlos, ¿no?, a participar en el curso, ¿no?, cuyo nombre es Certificación de Oficina Técnica de Obra, que está organizado por Costos Educa, ¿no? Y contará con la participación de los 3 ponentes del día de hoy, que es la ingeniera Karina Zamora, el ingeniero Miguel Lozano y Gustavo Aburto, ¿no? Y bueno, tengo algo para proyectar. Bien, bueno, tenemos un beneficio, ¿no?, para los que han estado presentes en el webinar, ¿no? Tenemos una promoción del 15% de descuento, ¿no?, para los 5 primeros que se quieran inscribir el día de hoy, ¿no? Y con ello ya damos por finalizar el webinar, ¿no? Ahí tienen la información, ¿no? Los datos de contacto para que puedan acceder a este beneficio, ¿no? Nada, nuevamente muchas gracias a los ponentes y también a los expositores. Muchas gracias Muchas también a gracias por todos, su chicos. atención. Sí. Sí, gracias a Hasta luego. todos. Y Gracias a nada, todos. los esperamos en el programa y nada, un abrazo a la distancia. Pásenla súper. Saludos. Igual.